Eran las 6:50 de la mañana y tu mamá ya estaba parada frente a la estufa. El radio de Baquelita Café estaba encendido sobre el refrigerador, con ese zumbido suave que tenían los aparatos de tubos antes de calentar. Y entonces, sin aviso, sin introducción, sin locutor que lo anunciara, llegaba ese sonido. El grillo. Un chirido cortito, 2 veces, y después la voz. Una voz que no se parecía a ninguna otra voz en el mundo. No era la voz de un adulto fingiendo hablar con niños. Era algo distinto. Algo que venía de un lugar donde los grillos sí hablaban, y los patos sí se perdían, y las muñecas feas sí lloraban en los rincones. Si creciste en México entre los años 40 y los 80, esa voz no es un recuerdo. Es una cicatriz de ternura que nunca se cierra del todo. Francisco Gabilondo Soler empezó a transmitir por XEW, la voz de la América Latina desde México, el 1 de octubre de 1934. La estación tenía apenas 4 años de existir y ya era la más poderosa del continente, con una señal que llegaba desde Chihuahua hasta Yucatán y rebotaba de noche hasta Texas y Cuba. El estudio principal estaba en la colonia Cuauhtémoc, en un edificio que olía a madera barnizada y a cigarros delicados. Los técnicos usaban audífonos enormes y movían controles con la concentración de cirujanos. Gabilondo Soler llegaba con su guitarra envuelta en una funda de tela. Saludaba a los operadores por su nombre, se sentaba frente al micrófono y se convertía en otra cosa. Se convertía en Cri-Cri, el grillito cantor, un personaje sin cuerpo visible, puro sonido, pura voz, pura invención. Sus canciones no venían de editoriales ni de comités de programación. Las componía él mismo, las arreglaba él mismo, las cantaba él mismo. La XCW le daba 15 minutos cada sábado por la mañana, y después el espacio creció, y después se volvió diario. Y después se volvió parte del tejido de cada mañana mexicana, como el café de olla y el pan de la panadería de la esquina. Las familias organizaban sus mañanas alrededor de ese horario. Los niños desayunaban más rápido para no perderse nada. Las madres bajaban el volumen de las conversaciones cuando empezaba el programa. En los vecindades de Tepito, de La Guerrero, de Santa María la Ribera, el radio de una casa se oía en 3 casas más. Nadie se quejaba. Era cri-cri. Lo que sostenía aquel fenómeno no era la tecnología ni el marketing. Era una coincidencia perfecta entre un hombre, un momento y un país que acababa de aprender a escucharse a sí mismo. México en los años 30 y 40 era un país que se estaba inventando. La revolución había terminado hacía menos de 20 años. El sistema de educación pública estaba creciendo a marchas forzadas. Millones de familias que nunca habían tenido acceso a teatros, ni a libros, ni a discos de gramófono podían ahora, por primera vez, sentarse frente a un aparato de radio y recibir algo hecho especialmente para sus hijos. Un aparato de radio de válvulas costaba entre 80 y 120 pesos en 1940, el equivalente a 2 o 3 semanas de salario de un obrero. No era barato, pero las familias lo compraban y lo cuidaban como un mueble sagrado. En 1940 había aproximadamente 400,000 receptores de radio en todo el país. Para 1955 ya eran más de 3 millones. Cri-Cri creció con ese crecimiento. Sus canciones eran gratuitas, llegaban a cualquier casa con radio, no pedían nada a cambio. Gabilondo Soler cobraba su sueldo de la XCW, y la XCW cobraba a los anunciantes. Y los anunciantes pagaban porque los radioescuchas eran reales y leales y millones. Nestlé, Gerber, Herdez, Clavel. Las marcas que querían llegar a las familias mexicanas sabían que el espacio de Cri-Cri era el mejor escaparate del país. Pero el programa nunca se sintió comercial. Gabilondo Soler tenía un acuerdo tácito con su audiencia. En esos 15 o 30 minutos, el mundo adulto se quedaba afuera. No había noticias, no había política, no había precios ni guerras ni escándalos, solo el grillo y sus historias. El primer temblor llegó sin que nadie lo llamara temblor. En 1955, la televisión mexicana llevaba apenas 4 años al aire, pero ya estaba cambiando la manera en que las familias de clase media organizaban sus tardes. El teleteatro Palmolive, siempre en domingo en sus versiones más tempranas,
Los noticieros de Jacobo Zabludovsky. La caja con imagen empezaba a ganarle terreno a la caja con solo sonido. Gabilondo Soler entendió el cambio antes que muchos. Apareció en televisión, grabó especiales, prestó su voz a animaciones sencillas producidas por Televicentro. Pero la televisión era cara de producir, y la imagen nunca le quedó tan bien como el sonido puro. En radio, Cri Cri era absoluto. En televisión, era uno más. En 1961, después de 27 años de transmisiones ininterrumpidas, Francisco Gabilondo Soler anunció su retiro de la radio. Tenía 54 años. Dijo que sus canciones ya estaban hechas, que el mundo de la infancia que él había conocido estaba cambiando más rápido de lo que él podía seguir. No lo dijo con amargura. Lo dijo como alguien que planta un árbol y sabe que el árbol ya puede vivir solo. Las despedidas fueron largas. Las cartas de las mamás llegaron a la XRW por semanas. Los periódicos publicaron notas que parecían obituarios de algo que todavía respiraba. Durante los años 60 y 70, Cri Cri sobrevivió como fantasma benévolo. Sus discos seguían vendiéndose. El sello Musart tenía un catálogo de más de 200 canciones grabadas que se reimprimían cada temporada navideña con la misma portada de siempre. El grillo dibujado con ojos grandes, guitarra en mano. Las madres que habían crecido escuchándolo en los 40 ponían esos discos para sus propios hijos en los 60. Las abuelas en los 70 los ponían para sus nietos. Había algo consolador en esa cadena. Pero la cadena se fue adelgazando. En los 70 llegaron los cassettes y con ellos la música internacional, los grupos de rock en español, José José, los Bukis, las cumbias de Acapulco. Los niños de esa década crecían en un mundo con más opciones, más velocidad, más ruido. Los programas infantiles de televisión ofrecían caricaturas japonesas, Candy Candy, Mazinger Z, mundos de colores primarios y efectos de sonido eléctricos que no tenían nada que ver con un grillo sentado en un tronco. Las tiendas de discos de la calle de Correo Mayor seguían teniendo los LPs de Cri Cri en un rincón, pero el rincón cada año era más pequeño. Los vendedores los ponían junto a la música grupera y los villancicos, en la sección de cosas que solo se mueven en temporada. Lo que se fue con Cri Cri no fue simplemente un programa de radio. Fue una manera de darle a los niños un mundo que era completamente suyo, pero que también era completamente mexicano. Las canciones de Gabilondo Soler estaban llenas de referencias que cualquier niño de cualquier estado del país podía reconocer. Los mercados con sus olores, los patios de las vecindades, los animales del campo, los objetos cotidianos de una casa sin lujos. No había nada importado, nada traducido, nada que viniera de otro lado. El chorrito, la patita, el ropavejero, el negrito bailarín. Cada canción era un pedazo de México que se ponía a cantar. Hoy los contenidos infantiles que consumen los niños mexicanos llegan principalmente de plataformas globales, producidas en inglés y dobladas al español neutro, un español que no es de ningún lado, que no huele a nada. No hay nada malo en esos contenidos, pero no hay nada mexicano en ellos tampoco. La otra pérdida fue más silenciosa, la pérdida del tiempo compartido. Cuando Cri Cri sonaba en el radio de la cocina, toda la familia estaba en el mismo cuarto, escuchando lo mismo, en el mismo momento. No había opciones paralelas, no había audífonos, no había pantallas individuales. La voz del grillo era el punto fijo alrededor del cual una familia entera organizaba su mañana. Ese punto fijo desapareció y nadie lo reemplazó con nada parecido. Hay algo que vale la pena entender sobre por qué una voz de radio puede atravesar 80 años y todavía hacer que a una persona de 65 le apriete la garganta. No es nostalgia por la infancia en abstracto. Es nostalgia por un tipo específico de atención. Cuando solo había un canal de radio y todos escuchaban lo mismo, había una especie de contrato social invisible. Este momento es compartido. Este momento nos pertenece a todos. La fragmentación de los medios nos dio libertad y nos quitó ese contrato. Hoy cada persona tiene su propia banda sonora personal, sus propios algoritmos, su propio universo de referencias que nadie más comparte del todo. La pregunta que deja Cri Cri no es si la radio era mejor que Spotify. La pregunta es ¿qué perdemos cuando dejamos de tener experiencias que son simultáneamente de todos? Y hay algo más.
algo que rara vez se dice. Gabilondo Soler nunca escribió canciones que subestimaran a los niños. Sus letras tenían melancolía, tenían injusticia, tenían muerte incluso. La muñeca fea es una canción sobre el rechazo y la soledad. El chorrito es una meditación sobre el tiempo y la impermanencia. Trataba a su audiencia como seres humanos pequeños, no como consumidores que hay que mantener felices y quietos. Si escuchaste a Cricri de niño, hay una canción específica que es tuya, que siempre fue tuya, que escuchaste en un momento tan preciso que ya no puedes separar la canción de ese momento. Cuéntanos en los comentarios cuál es esa canción y qué recuerdas de la primera vez que la escuchaste. ¿En qué cuarto estabas? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué olía? Esos detalles que parecen pequeños son los que de verdad guardan la historia de un país. Si este video te llevó a algún lugar que creías olvidado, dale like para que lleguemos a más personas que también guardan ese grillo adentro. Suscríbete a El México que se fue, porque aquí rescatamos exactamente eso. Los sonidos, los olores, las voces y los rincones de un México que existió de verdad y que merece ser recordado con precisión y con cariño. Eran las 6:50 de la mañana. El radio de Baquelita estaba encendido, y el grillo, como siempre, llegaba puntual.